En el verano de 1963, el presidente Kennedy anunció un nuevo y ambicioso programa aeroespacial. En él entraba la fabricación de un avión de línea supersónico que volara en crucero a más de 3.000 kilómetros por hora. Esta es la historia del sueño de Kennedy. Un avión en la vanguardia de la tecnología. Un avión diseñado para volar más rápido y más alto que cualquiera de sus rivales. El Boeing 2707. Aviones que nunca llegaron a volar. El SST americano. John Glenn era un héroe para Kennedy. Fue uno de los primeros estadounidenses en viajar al espacio. Además, Glenn fue también el primer estadounidense en volar en un avión supersónico en 1957. Desde aquel vuelo, Kennedy soñó con la construcción de un avión supersónico americano. Pero había otros que tenían un sueño similar. Los británicos habían comenzado su programa de aviones supersónicos en 1943, mediada la guerra. Se trataba del diseño de un avión que fuera capaz de volar a 1.5 Mach. Eso es una vez y media la velocidad del sonido, unos 1.600 kilómetros por hora. Toda una aventura, considerando las velocidades a las que se volaba en aquellos días. Los británicos iniciaron varios proyectos, entre ellos el de Miles M52 y el de Havilland DH-108 Swallow. Sin embargo, se les adelantó Chuck Yeager con su Bell X-1. Para ser sincero, me enfureció, porque creo que podríamos haberlo conseguido si el proyecto no hubiera sido cancelado. No el del DH-108, sino el del Miles M52. Yo iba a ser el piloto en aquel proyecto. Lo seguí con mucho interés. Y estábamos preparados al 80% para el primer vuelo, cuando, sin previo aviso, sin ser consultados, al final fue cancelado. El 14 de octubre de 1947, el Bell X-1, provisto de cohetes, se convirtió en el primer avión en superar la velocidad del sonido. A los británicos no les gustó nada que los americanos fueran los primeros en atravesar la barrera del sonido, porque la tecnología británica estaba más avanzada que la americana. La razón que arguyeron los responsables británicos para justificar la cancelación del proyecto fue que ignoraban qué le podía ocurrir a un avión cuando se aproximara a la velocidad del sonido. Ocurren varias cosas cuando un avión se acerca a la velocidad del sonido. La más preocupante para el piloto es que el avión empieza a vibrar y a dar sacudidas según la velocidad con que se aproxime a la velocidad del sonido. En términos de aerodinámica, se produce una onda de choque debido a la compresibilidad del aire que origina un aumento de la resistencia y el calentamiento del avión. Conforme se aproxima a Mach 1 y la onda de choque pasa por las superficies de vuelo, el ala pierde sustentación, tanto por arriba como por abajo. Esto origina una presión que hace que el avión pique si no se hace nada por impedirlo. Un método para contrarrestar estos efectos es la utilización de superficies de control asistidas, particularmente en el elevador de cola. En vuelo subsónico, el aire fluye normalmente sobre el ala creando sustentación, pero en la región transónica se forma una onda de choque que aumenta la resistencia. A la velocidad del sonido, la onda de choque se desplaza hacia el centro del ala, generando una presión hacia abajo. Las superficies de control asistidas deben actuar entonces forzando la subida del morro del avión. Se empiezan a notar los efectos de la compresibilidad al acercarse a la zona transónica, a la velocidad del sonido, a .9 Mach, o sea, a 9 décimas de la velocidad del sonido al nivel del mar. Entonces se experimenta el llamado buffet, cuando empieza a formarse la onda de choque. Cuanto más nos aproximamos a la velocidad del sonido,
sonido, tanto mayor es el buffet hasta que la atravesamos y la onda se desplaza hacia la parte trasera del avión. Entonces se entra en una zona donde el aire es mucho más estable, más tranquilo, por decirlo así. Hacia mediados de los años 50, los aviones militares empezaron a volar rutinariamente a velocidades superiores a la del sonido, pero solo durante periodos cortos. El vuelo supersónico sostenido presentaba un problema mucho mayor que el mero hecho de rebasar la velocidad del sonido. El vuelo supersónico para pasajeros es muy diferente del vuelo supersónico en el contexto militar. Los pasajeros vuelan durante un tiempo muy largo a velocidad supersónica, mientras que en operaciones militares solo se hace durante un tiempo muy corto. Solamente un país se decidió a aceptar el reto. Derrotados en la carrera por superar la barrera del sonido, los británicos embarcaron en el diseño y desarrollo de un avión de línea supersónico. Fue el inicio de una carrera que transformaría el mundo de la aviación. El 10 de marzo de 1956, los británicos volvieron a entrar en la liza con ansias de revancha. Para ello emplearon el Fairey Delta II, que consiguió el récord mundial de velocidad absoluta volando a 1820 km/h. El Fairey Delta II introdujo una serie de innovaciones revolucionarias. Entre ellas una larga y aguda ala en delta, perfecta para volar en crucero a velocidad superior a la del sonido. También tenía un morro abatible para que el piloto tuviera mejor visión durante el despegue y el aterrizaje. Inspirados por el éxito del Fairey Delta, los británicos crearon un comité para coordinar el desarrollo de un avión de línea supersónico. La característica más interesante del Fairey Delta II, que luego se pudo apreciar en el Concorde, es su morro abatible. Como en el Concorde, el morro baja y sube. Uno de los problemas de los aviones con ala delta es que están diseñados para volar a velocidades supersónicas. Por eso utilizan la aerodinámica adecuada. La cuestión es que luego resultan muy difíciles de pilotar a baja velocidad. Cuando van a aterrizar deben tomar un gran ángulo de ataque y a los pilotos les resulta muy difícil ver lo que tienen por delante. Por eso el morro debe ser abatible, un morro envoladizo, para que el piloto tenga mejor visibilidad al aterrizar. Ese es el motivo del diseño que hoy se ve con tanta frecuencia. En marzo de 1959, el Comité del Transporte Supersónico ha terminado el trabajo preliminar y está preparado para indicar las líneas maestras. Se hicieron dos recomendaciones principales. La primera era para un avión pequeño, bastante sencillo, que llevara unos 100 pasajeros y volara a 1.2 Mach. El segundo diseño era para un avión de 150 plazas, capaz de volar a 1.8 Mach, lo que lo hacía considerablemente mayor y más rápido. En 1959, las ideas británicas cristalizaron en dos proyectos. Uno era un avión supersónico de distancia media que tendría un ala en M, más bien disparatada y muy difícil de construir. El otro proyecto, sin embargo, se convirtió en clásico. Tenía un ala en delta larga y fina. Se trataba de un avión supersónico de línea para cruzar el Atlántico. Fue entonces cuando se tomó la decisión para construir el avión de línea supersónico. Cuando en 1960 adjudicaron el contrato de diseño a la BAC, los británicos le impusieron la condición de que tendría que buscar un colaborador internacional para construir el transporte supersónico. El primer país con que la BAC contactó fue Estados Unidos. Pero en aquellos años los estadounidenses mostraban poco interés por el proyecto. Por eso los británicos recurrieron a Francia como posible socio. Finalmente, los británicos y los franceses decidieron cooperar, porque el proyecto del avión de línea supersónico era demasiado ambicioso para un solo país. Benefició su acuerdo el hecho de que dos equipos diferentes de diseño, uno en Francia y el otro en Inglaterra, habían llegado aproximadamente a las mismas conclusiones acerca de cómo debía ser el avión. El avión debía tener ala delta. Se llamaría Concorde, Concordia, una palabra común al inglés y al francés. Pero para que el desarrollo tuviera éxito, el Concorde debía resultar atractivo para las compañías aéreas. En junio de 1963, la mayor línea aérea de todas hizo el primer pedido, lo que significaba que el avión resultaría rentable.
El pedido provino no de Europa, sino de la principal aerolínea de Estados Unidos, la Pan Am. La Pan Am era un comprador tan poderoso que podía enfrentarse a los presidentes de las empresas fabricantes. A Tripp no le importaba visitar a un fabricante y decirle: si tú no haces lo que yo quiero, iré a ver a otro que lo haga. Y si tengo que ir a Europa, iré a Europa. Tripp era todopoderoso en la industria de aquel entonces. La Pan American Airways empezó a funcionar el 28 de octubre de 1927. Fundó la primera línea regular internacional de los Estados Unidos. Un trimotor Fokker que transportaba correo despegó en Cayo Este, Florida, y aterrizó 1 hora y 10 minutos más tarde en La Habana, recorriendo una distancia de 135 kilómetros. El fundador de la Pan Am fue el legendario Juan Terry Tripp. A sus 28 años se le ocurrió que los aviones que transportaban correo podrían también transportar personas. Puso asientos en la parte trasera de los aviones y cobró $100 por un billete a La Habana. Tripp estaba decidido a que la Pan Am fuera siempre la primera aerolínea de los Estados Unidos. En los años 60, la Pan American era una de las más grandes. La mayoría de las líneas aéreas norteamericanas solo ofrecían vuelos nacionales, pero la Pan Am se hizo famosa volando alrededor del mundo, y para ello empleó los aviones más modernos y con mayores prestaciones del mercado. El 26 de octubre de 1958, la Pan Am se convirtió en la primera línea aérea norteamericana que utilizó un avión de reacción en vuelo comercial. Se trató de un Boeing 707 llamado Clipper America. Voló desde Nueva York a París en la mitad del tiempo acostumbrado por entonces. Juan Tripp estaba decidido también a que la Pan Am fuera la primera compañía en utilizar aviones supersónicos. A los pilotos que trabajaban para la Pan Am a finales de la década de los 50 o 60 les solían decir: manteneos aquí, muchachos, porque vais a volar en supersónico. La Pan Am creía que convirtiéndose en una aerolínea supersónica ganaría prestigio y se consolidaría como la más importante. Pero la decisión de la Pan Am exigía una respuesta nacional. A los pocos días del anuncio, el 5 de junio de 1963, el presidente Kennedy proclamó la intención de su gobierno de apoyar a la industria norteamericana en el desarrollo y construcción de un transporte supersónico para que las líneas aéreas del país, como la Pan Am, pudieran utilizarlo. Cuando Kennedy oyó que la Pan Am iba a comprar el Concorde europeo, casi le da un ataque. Se puso muy furioso y llamó a Juan Tripp, el hombre fuerte de la Pan Am, para pedirle explicaciones. Tripp le contestó: bueno, ya lo sabe, la alternativa es que me ofrezca un avión de línea supersónico americano. Desde aquel momento, Kennedy decidió hablar con los fabricantes de aviones americanos para que construyeran un avión de línea supersónico más rápido y con mejores características que su rival europeo. Y así empezó la carrera. El resultado inmediato de aquella apuesta por la construcción del transporte supersónico fue la adjudicación de $100 millones de los fondos del Congreso, lo que en 1963 era una cantidad enorme de dinero. El Concorde tenía ahora un rival americano. La pregunta era quién acabaría construyendo el transporte supersónico. Una candidata obvia era la Douglas, la mayor constructora de aviones de líneas civiles, desde el mítico DC-3 hasta el reactor DC-8. Pero Douglas no tenía la liquidez necesaria para entrar en la competición. Otra candidata era la North American, que ya estaba trabajando en un gran bombardero supersónico, el B-70 Valkyrie. Y la Lockheed, que tenía gran experiencia en aviones supersónicos tales como el avión secreto SR-71. También estaba la Boeing, la fabricante del poderoso B-52 y de los aviones de línea B-707. De todas las compañías fabricantes de Estados Unidos, paradójicamente Boeing era la que presentaba más problemas para introducirse en el mercado de aviones de línea supersónicos. Hasta entonces la Boeing no había construido ningún avión supersónico. En la actualidad, la Boeing es la mayor compañía aeroespacial del mundo. Tiene cerca de 200.000 empleados y compradores en 145 países.
Genera unos beneficios anuales de casi 60.000 millones de dólares. Pero la Boeing tuvo unos comienzos muy modestos. Su fundador fue William Boeing, hijo de un empresario maderero. En 1903, Boeing abandonó la Universidad de Yale y viajó al estado de Washington para hacer fortuna en el negocio de la madera. En 1910, William Boeing fue a Los Ángeles a ver el primer festival de aviación de los Estados Unidos. Trató de volar en algún avión, pero ninguno de los pilotos participantes quiso aceptarlo como acompañante. Boeing volvió a Seattle decidido a construir y a volar en sus propios aviones. Algunos creen que Bill Boeing era un inventor, pero realmente era un innovador. Creo que tuvo pocas patentes, si es que tuvo alguna, pero veía un producto y se ponía a pensar en cómo mejorarlo. El 15 de julio de 1916, Boeing inició la fabricación de aviones en Seattle, en una vieja nave para embarcaciones. Contrató a constructores de barcos cuya destreza en la carpintería resultaba ideal para la nueva industria de la aviación. La Boeing prosperó en sus comienzos fabricando hidroaviones para la Marina Americana. Más tarde construyó aviones de caza para el ejército. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando Boeing alcanzó su máximo esplendor. La guerra había comenzado en Europa y desde Wright Field se solicitaban aviones. En aquel tiempo, la mayoría de los bombarderos eran de 2 motores. Todavía se utilizaban los bimotores. Douglas fabricaba un bombardero de 2 motores al igual que alguna otra compañía. El mismo Boeing se presentó en Wright Field y preguntó, ¿su petición incluye un bombardero cuatrimotor? Y todo el mundo se sorprendió porque nadie sospechaba que pudiera existir un bombardero cuatrimotor. Este era el XB-15, un cuatrimotor con una envergadura de 45 metros. Eran tan grandes que se podía pasar por el interior del ala para llegar a los motores y repararlos en vuelo. Una versión más pequeña de este gigante, el B-17 Flying Fortress, se haría famosa durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que encargaron 13 o 14 aviones de prueba y evolucionaron hasta convertirse en las Flying Fortress. No recuerdo exactamente cuántos se fabricaron, pero creo que fueron unos 13.000. Se construyeron las series A, B y C, así hasta la H, según recuerdo. El B-17 fue un avión muy versátil. Cada nueva versión llevaba más bombas y más torretas. Mientras los hombres iban a la guerra, las mujeres permanecían en las fábricas. Millares de ellas les sustituyeron en el trabajo y ayudaron a aumentar la producción de Boeing. De los 60 aviones al mes fabricados en el año 1942, pasaron a 362 aviones en 1944. Al B-17 le siguió en 1942 el B-29 Super Fortress. En Wichita, granjeros, amas de casa y tenderos fabricaban aviones B-29 en turnos de 10 horas, trabajando día y noche en lo que fue conocido como la Batalla de Kansas. La Segunda Guerra Mundial cambió la suerte de la Boeing. Antes de la guerra, era un fabricante serio, pero su producción era escasa. La guerra hizo que Boeing comenzara a producir a gran escala, construyendo bombarderos gigantescos y en grandes cantidades. Después de la Segunda Guerra Mundial apareció el B-47, el primer bombardero reactor de Norteamérica. El 15 de abril de 1952, el piloto de pruebas de la Boeing, Tex Johnston, realizó el primer vuelo del B-52, que habría de dominar los cielos durante los siguientes 50 años. En aquellos días, Boeing decidió asumir un riesgo. En los años 50, a Boeing le iban muy bien las cosas con los contratos militares de los B-47 y B-52. Pero un fabricante de aviones debe mirar hacia el futuro. Se tarda mucho tiempo en diseñar y fabricar un avión. Por eso en la Boeing tomaron la arriesgada decisión de dedicar parte de los beneficios obtenidos con la venta de bombarderos a la fabricación de un avión de pasajeros.
Disponíamos de los conocimientos adquiridos con la construcción del B-47 y del B-52. No era un gran problema desarrollar un avión de ala baja que pudiera ser utilizado como cisterna. Sabíamos que necesitaban un avión cisterna y esperábamos poder convertirlo en avión de pasajeros, aunque no estábamos totalmente seguros. Al final fue así como nació el Dash 80. El Dash 80 voló por primera vez con Tex Johnston a los mandos. Tex había pilotado anteriormente los B-52 y estaba decidido a demostrar que Boeing había construido un buen avión. Por eso hizo una arriesgada pirueta con el nuevo modelo al sobrevolar el lago Washington el 7 de agosto de 1955. Una maniobra que solo los pequeños cazas suelen hacer. El presidente de la Boeing, William Allen, fue testigo del hecho. Allen, al ver aquello, se quedó pálido. Miró al consejero técnico, Wilbur Bale, y le dijo: ¿has autorizado esto? Y antes de que contestara, Tex repitió la maniobra. La apuesta de Boeing dio resultado. El Dash 80 se convirtió en el prototipo del KC-135, el primer reactor cisterna que a su vez dio paso al modelo 707, el primero de una larga serie de aviones comerciales de Boeing. La compañía había conseguido optimizar el 707, que gastaba solo la 10ª parte de combustible del transatlántico Queen Mary. El avión, que costaba $5 millones frente a los 30 que cuesta el transatlántico, podía transportar tantos pasajeros al año como el barco. Boeing había creado un mercado eliminando la competencia del buque. En 1958, cuando los 707 entraron en servicio con la Pan Am, la Boeing seleccionó un pequeño grupo de trabajo que debía ocuparse de diseñar un avión de pasajeros supersónico. La compañía invertía $1 millón al año en el proyecto. El diseño resultante fue denominado Boeing Modelo 733. Boeing empezó a interesarse muy pronto, a principios de los años 50, por un avión de pasajeros supersónico. Se decían, ¿es posible construirlo? ¿Existen los motores adecuados? ¿Y la metalurgia? Pero a finales de la década de los 50 los trabajos ya estaban bastante avanzados y empezaron a pensar, podemos conseguirlo. Tras la propuesta de Kennedy para construir el SST, el modelo 733 podría convertirse finalmente en una realidad. A finales del año 1963, los 3 candidatos a la construcción del SST americano, Boeing, Lockheed y North American, trabajaban en secreto desarrollando sus respectivos diseños. ¿Quién ganaría la competición? Y lo que era más importante, ¿podría el tardío diseño americano conquistar el mercado mundial? También en 1963 se había iniciado la construcción del Concorde. ¿Llegaría a tiempo a Estados Unidos? Existía un precedente. El Comet británico fue el primer reactor de pasajeros que entró en servicio a finales de los años 50. Sin embargo, una serie de accidentes fatales revelaron algunos fallos de diseño. Dichos fallos se debieron sobre todo a la prisa por lanzar un reactor comercial al mercado antes que los americanos. En consecuencia, el 707, que parecía surgido de la nada, gobernó los cielos en las décadas de los 50 y 60. Los americanos llegaron tarde a la carrera por el avión supersónico, pero quisieron adelantarse a los europeos y decidieron ir deprisa. En Europa se había decidido volar a 2.2 Mach, por lo que el Concorde podría utilizar los materiales y la tecnología existentes. Los americanos decidieron llegar hasta Mach 3, hasta la llamada barrera del calor, lo que significaba que debido a los esfuerzos y las temperaturas que a esas velocidades tenía que soportar el avión, había que utilizar nuevos materiales. Los americanos querían dar un gran salto tecnológico para adelantar a los europeos y eliminar la competencia. Para vencer a la competencia, tanto a nivel nacional como en Europa, Boeing propuso un avión que era bastante mayor que el Concorde. Fue llamado 2707.
La Boeing se dio cuenta de que si quería superar al Concorde franco-británico, su avión tendría que ser mejor, más grande y más rápido. Por eso diseñó un avión más rápido que transportaría más del doble de pasajeros que el Concorde. En lugar de 120 irían 277 pasajeros a bordo. Para diseñar el nuevo 2707, Boeing se ayudó de una sorprendente maqueta a escala real. Tenía 93 metros de longitud, un tercio más largo que el Concorde. Disponía de 277 asientos, 30 de primera clase y 247 de turista, superando por tanto al Concorde. La disposición de los asientos del 2707 era revolucionaria. Hasta entonces, los pasajeros se sentaban en sendas filas de asientos a ambos lados del pasillo central, lo que hacía de los aviones un transporte poco aconsejable para claustrofóbicos. Boeing decidió que si quería animar al público a subir a su nuevo avión, tenía que ofrecerles algo más. Por eso hicieron que el fuselaje fuera más ancho, para poner más asientos. Hoy en día estamos acostumbrados a ver 3 filas de asientos y 2 pasillos. Pero cuando Boeing estaba desarrollando el avión de transporte supersónico, era la primera vez que utilizaba esa disposición de los asientos. El Concorde tenía un fuselaje muy estrecho y una disposición de 2 filas de asientos con un pasillo central. El 2707 iba a estar propulsado por 4 enormes turborreactores, cada uno capaz de desarrollar casi 3 toneladas de empuje. En el despegue, el 2707 pesaría más de 300 toneladas. El Boeing 2707 poseía otras 2 peculiaridades interesantes. La primera era el morro abatible, no muy distinto al de Concorde, que permitía que los pilotos tuvieran mucha mejor visión en el despegue y en el aterrizaje. El morro se elevaba para el vuelo a alta velocidad. La segunda peculiaridad en el diseño también tenía que ver con las diferencias de velocidad durante el despegue, aterrizaje y posteriormente durante el crucero supersónico, y esta era el ala de incidencia variable. El ala podía pivotar, por decirlo así, y ponerse recta cuando volaba a baja velocidad para que fuera más fácil y seguro despegar y aterrizar, y luego cuando sobrevolara el Atlántico o el Pacífico y se aproximara a Mach 2, el ala reculaba hacia atrás para presentar una configuración muy similar al ala delta. Las alas de la maqueta del Boeing 2707 podían moverse manualmente hacia atrás desde que estaban totalmente plegadas con una incidencia de 72 grados, hasta extenderlas también totalmente con una incidencia de 30 grados. El diseño del avión de línea supersónico de la Boeing rozaba el límite de la tecnología aeronáutica. Volaría más rápido y durante más tiempo, lo que exigiría nuevos materiales, nuevos motores y nueva aviónica. Era todo un reto. Algunos creyeron que la Lockheed ganaría la carrera del SST con su modelo L2000. El diseño del avión supersónico de Lockheed era sencillo, elegante, bonito. No tenía partes móviles como el ala de incidencia variable. Adoptaron un ala de delta estrecha con todas las garantías de funcionamiento, pues estaba dentro de los límites de lo posible. Minimizaron los riesgos y se convirtieron en un serio competidor. Cuando se acercaba la fecha de entrega de las propuestas, Boeing todavía estaba trabajando en la suya. Conforme progresaba el diseño, se hacía evidente que el proyecto de Boeing resultaría terriblemente complejo y caro, lo que hizo que las compañías aéreas se asustaran. Por eso Boeing empezó a añadir más y más pasajeros con la esperanza de que los beneficios compensaran los costes del avión. El tamaño aumenta un poco el rendimiento, al menos con otros aviones. Pero al final, el avión acabó siendo demasiado rápido y demasiado grande, porque creíamos que el Concorde era demasiado pequeño para tener éxito. El 31 de diciembre de 1966 fue anunciado el ganador. Fue el diseño revolucionario de la Boeing. La competición fue muy reñida. La razón por la que ganamos no fue que a las aerolíneas les gustara más nuestra propuesta.
Mi opinión personal es que creyeron que era mejor comprar un avión comercial a Boeing que a los otros dos fabricantes. En aquellos días, nosotros ya construíamos aviones comerciales y trabajábamos con aerolíneas. Creo que eligieron a la compañía, no al diseño. Fue una sorpresa que ganara Boeing, porque tenía poca experiencia en la construcción de aviones supersónicos. Era famosa por el B-52, que es subsónico. Los demás, Convair, Lockheed, habían construido aviones supersónicos grandes que tuvieron bastante éxito. Pero de repente le hicieron el encargo a un recién llegado y todos pensaron, ¿será capaz de hacerlo? Boeing predijo que si la construcción del prototipo comenzaba a principios de 1967, el primer vuelo se podría realizar en los primeros meses del año 1970. Y el primer avión estaría listo para entrar en servicio a mediados de 1974. La predicción resultó un disparate. No sospechaban los problemas a los que tendrían que enfrentarse. El principal problema del diseño del avión supersónico de Boeing se podía resumir en una sola palabra: peso. Cada vez era más y más pesado. No conseguiría ser rentable. Había que reducir peso. Y al final el mayor inconveniente fue el mecanismo para hacer que las alas se replegasen. Al desarrollar los diseños preliminares, el peso en vacío se hizo demasiado grande. Ese fue el problema principal. El peso se nos escapó de las manos y no pudimos ajustarnos al que habíamos previsto en la configuración inicial. El proyecto fue interrumpido durante un año mientras Boeing estudiaba otras alternativas. En octubre de 1968 presentó un diseño totalmente nuevo. Solo existía una forma de resolver el problema del peso: eliminar el mecanismo de incidencia variable. El ala de incidencia variable de la Boeing desapareció principalmente por su gran peso. La bisagra era demasiado pesada. También redujeron el tamaño. Los asientos quedaron limitados a 234, pero seguían siendo más que los del Concorde. Y entonces surgió un nuevo problema que puso en peligro el proyecto y finalmente acabó con él: el estampido sónico. Sabíamos que existía, pero francamente no pensamos que fuera a tener tanta importancia. El estampido de los aviones al atravesar la barrera del sonido es como un trueno. Se oye a más de 3 kilómetros de distancia. No creímos que fuera tan importante. Para conocer los efectos del estampido sónico en áreas urbanas, la Fuerza Aérea Norteamericana realizó un experimento en 1964, algo que no se podría hacer en la actualidad. Querían comprobar su efecto en zonas pobladas. Probaron con bombarderos supersónicos sobre la capital de Oklahoma. Hicieron que se escuchara el estampido sónico, las ondas de choque, y lo hicieron de forma continuada. El resultado fue que en muy poco tiempo se produjeron 8.000 quejas por ruido y 5.000 reclamaciones por daños diversos. En 1967, inmediatamente después de haber sido seleccionada la Boeing para construir el 2707, el Dr. William Sutcliffe, un científico de la Universidad de Harvard, creó la Liga Ciudadana contra el Estampido Sónico. Había demasiados inconvenientes técnicos y económicos para un avión de esta clase. Y uno de ellos era que cuando pasaba la barrera del sonido, generaba una onda de choque que se oía en las zonas habitadas. Fue una época muy mala para mí. Yo era un ingeniero que trataba de hacer su trabajo y me enfrentaron con esa gente. Fue un problema político que me adjudicó ese tipo, Sutcliffe. Yo no le conocía y no sabía qué reivindicaba. Lo que sé es que a los británicos les sorprendió descubrir los inconvenientes que teníamos. Otros científicos publicaron una hipótesis según la cual los gases de salida del SST emitidos a la atmósfera a gran altura desencadenarían una reacción química. Esta reacción deterioraría la capa de ozono que absorbe las radiaciones solares en la estratosfera, haciendo que aumentara el riesgo de cáncer de piel para la humanidad.
Creo que hubo otros problemas medioambientales, quizá no justificados técnicamente, relacionados con la capa de ozono por contaminación de la atmósfera superior. Surgieron muchas críticas, amenazando con los llamados problemas medioambientales. La opinión pública se situó en contra del SST. Y conforme aumentaba la oposición, el Congreso empezó a manifestar dudas respecto al avión. En respuesta, el presidente Nixon, poco después de ser elegido en 1968, creó un comité de 12 miembros para que presentaran un informe sobre el proyecto. Nixon era un firme defensor del SST cuando llegó al poder, al igual que los presidentes Johnson y Kennedy. Entendía que el SST era una cuestión de prestigio para Estados Unidos y por eso creó el comité. Para su sorpresa y consternación, el comité dictaminó en contra del SST. Dijo que era totalmente inviable. Aparte del estampido sónico, el SST se enfrentaba a otros problemas. Cuando se establecieron sus objetivos, el presidente Kennedy determinó que debería volar más rápido que su rival europeo, a Mach 3. Pero a esa velocidad, el avión se sobrecalentaría. Debería fabricarse con materiales muy caros para que no se fundieran o rajaran a tales temperaturas. Para que el 2707 alcanzara la velocidad pretendida, había que encontrar nuevos materiales que resistieran el calor. El más recomendable era el titanio, pero en aquel tiempo el titanio era muy caro y muy difícil de manipular, y el proyecto no resultaría rentable. Los problemas principales eran relativos al medio ambiente y a la temperatura del propio aparato. Si se podía o no diseñar un avión que resolviera estos problemas y permitiera ganar dinero, era algo que en aquel momento no se sabía con certeza. Hacía tiempo que los británicos habían decidido que aquellos problemas eran demasiado difíciles y caros de resolver. El Concorde volaría a unos 2000 kilómetros por hora, velocidad a la que los problemas de calentamiento eran mucho menores. Por eso el Concorde fue construido con las aleaciones metálicas habituales y los costes de fabricación no se dispararon. Si se volaba más allá de Mach 2, la temperatura subía demasiado para el aluminio. No puedo decir exactamente en qué momento, pero si se sobrepasa Mach 2, hay que utilizar un material más resistente. El titanio era el adecuado, el mejor, y lo sabíamos. Así que parte del programa consistió en aprender a trabajar con él. Mientras los ingenieros del Boeing trataban de resolver los problemas, el programa del 2707 sufría grandes retrasos multiplicando los costes. Gastamos varios millones de dólares de la compañía aparte de lo estipulado en el contrato del SST debido al titanio. Quizá éramos demasiado ambiciosos. Habría resultado volando a Mach 2,5, pero si volábamos a Mach 3 la temperatura subía a más de 200 grados. Y eso es demasiado. El 18 de mayo de 1971, el Senado de los Estados Unidos se reunió para votar una moción que pretendía bloquear los fondos destinados al SST. El presidente Nixon trató de persuadir a los senadores para que el proyecto prosiguiera, pero no lo logró. Por 58 votos contra 37, se decidió acabar con el proyecto. Creo que la pretensión de Kennedy, que quería que el SST fuera mejor, más grande y más rápido que su rival europeo, fue la causa de los grandes problemas de Boeing. Siempre trataron de alcanzar la meta de Kennedy de alcanzar Mach 3 y tuvieron que enfrentarse a los problemas que conlleva volar a esa velocidad. Era excesivo, nada práctico. Se podía volar más rápido que a Mach 2, Mach 2,5, quizá, para no alterar demasiado la temperatura. Pero ir más allá no era práctico. Parecía que Europa había ganado la carrera tecnológica.
En 1973, solo 18 meses después de la cancelación del proyecto de la Boeing, el Concorde realizó su primera visita a los Estados Unidos, asistiendo a la inauguración del nuevo aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Durante su estancia de 4 días en Texas, el Concorde realizó vuelos supersónicos sobre el Golfo de México y fue la mayor atracción de las exhibiciones en las ceremonias inaugurales. Pero pronto se puso de manifiesto que la victoria del Concorde tan solo sería parcial. Los problemas que acucieron al Boeing 2707 acabaron finalmente con él, pero también afectaron al Concorde. Entre ellos y en particular el estampido sónico. La British Airways inauguró la primera línea regular en supersónico el 21 de enero de 1976. Volaría entre Londres y Bahrein. Sin embargo, la ruta sobrevolaba principalmente zona continental, obligando al Concorde a ir a velocidades subsónicas en gran parte del trayecto. A continuación, se inauguró la ruta a Singapur. Pero el 13 de diciembre de 1977, después de solo 3 vuelos, el servicio fue suspendido debido a las quejas del gobierno malayo por el estampido sónico sobre los estrechos de Malaca, en la costa oeste de Malasia. Al final, aunque el Concorde entró en servicio, padeció el mismo problema del estampido sónico que había sufrido el proyecto de la Boeing. Los americanos prohibieron el vuelo supersónico sobre su territorio continental. Algunos dijeron que fue en represalia. Pero fuera o no fuera así, el Concorde solamente podría volar en supersónico sobre el Atlántico. No pudo cumplir ninguno de los requisitos, pero se fabricaron tan pocos aviones que a nadie le importó. No cumplía con los requisitos del estampido sónico, ni con los del ruido al despegar. Pero creo que solo había una media docena de Concorde volando en cada una de las 2 aerolíneas que los empleaban. El Concorde nunca fue rentable, ya que nunca rentabilizó el dinero que se invirtió en su diseño y fabricación. Hacía ganar dinero a las compañías aéreas debido a que el precio de los billetes era muy caro. Pero cada vuelo era un despilfarro para la compañía. Por eso fue retirado finalmente de la circulación. El Concorde daba prestigio a una compañía. Te subías a un Concorde y decías, ¡qué bien! Mi mujer y yo despegamos de Washington a las 4:30 de la tarde y estábamos en Londres antes de las 9 de la noche. Fue genial. Pero la historia inacabada del Boeing 2707 fue el primer paso hacia el transporte masivo de viajeros por avión. El 22 de diciembre de 1965, el presidente de la Boeing, William Allen, y Juan Tripp, de Pan American Airways, firmaron un acuerdo por el que Pan Am se comprometía a comprar 25 nuevos aviones de carga. A diferencia de la atención que despertó el 2707 de Boeing, el nuevo diseño pasó casi desapercibido. Boeing diseñó un avión muy sencillo, el hermano mayor del 707. Lo llamaron modelo 747, y fue conocido en todo el mundo como Jumbo. El 747 tiene una historia sorprendente que empezó justo después de la guerra de Vietnam. Fue cuando el gobierno dijo, necesitamos transportar gran cantidad de personas y material de forma muy rápida y a cualquier parte del mundo. El 747 fue desarrollado a la par que el proyecto supersónico de la Boeing. El objetivo era que el 747 transportara lo que no podía llevar el avión supersónico, mucha carga. Principalmente iba a ser un avión carguero. En 1965 la compañía Boeing decidió construir un 707 más grande. Creo que inicialmente debía ser un carguero, pero se dieron cuenta de que también podía transportar a muchos viajeros y volar a altas velocidades subsónicas, por tanto podía ser muy rentable comercialmente, algo muy importante. Cuando el sueño del avión de pasajeros supersónico se esfumó, solo quedó el 747.
El primero de ellos entró en servicio con la Pan Am en 1970, iniciando una auténtica revolución en el transporte de pasajeros. De repente, el coste del vuelo a gran distancia no resultaba desproporcionado. Había nacido la era del transporte aéreo de viajeros. En la actualidad, todas las compañías de vuelo importantes cuentan con varios 747 en sus respectivas flotas. Creo que el 747 seguirá volando al menos otra veintena de años. Es uno de los grandes avances de la industria aeroespacial de nuestra era. Curiosamente, el 747 heredó algo del antiguo proyecto supersónico, la disposición de los asientos. Cuando transformaron el 747 en un avión de pasajeros, gracias a su fuselaje ancho pudieron ponerle 3 filas de asientos para transportar muchas personas. El sueño original del transporte supersónico se había cumplido en parte. Pero el interés por el transporte supersónico de pasajeros no era algo exclusivo de los países occidentales. La NASA tuvo noticia de una versión soviética del SST, el Tu-144. Se le bautizó con cierta sorna con el sobrenombre de Concordowski. El SST ruso voló unos meses antes que el Concorde. Cuando la gente lo veía volar decía, mira, parece el Concorde. Los rusos habían copiado línea por línea, página por página los planos del Concorde y habían construido uno propio. Pero el Concordowski nunca prestó servicio internacional. Los conocimientos técnicos de los soviéticos no eran lo suficientemente avanzados para construir un avión supersónico de línea. El Concordowski era difícil de pilotar y sobre todo inseguro. Sus últimos vuelos fueron experimentales con el fin de resolver los problemas medioambientales que afectaron al viejo 2707. Los ingenieros de la NASA y de la Boeing pensaron en un nuevo avión supersónico que podría transportar 300 pasajeros a más de 2.400 kilómetros por hora, sobrevolando el Pacífico desde Los Ángeles a Tokio en solo 4 horas y media. Pero esa era precisamente la pretensión del antiguo 2707, cancelado hacía más de 20 años. Lo más importante es que han aparecido motores de alto índice de derivación y que el ciclo motor ha evolucionado. El problema del ruido ya no es tan grave como en los reactores puros. Más de un cuarto de siglo después, se conocen más cosas acerca del vuelo supersónico, pero los antiguos problemas siguen presentes. Un gran avión supersónico que sobrepase la barrera del calor sería increíblemente costoso. Y quedarían por resolver los problemas de la polución y del ruido. No existe ningún método que yo conozca para evitar el problema del estampido sónico. Siempre estará presente. Es mucha la energía que se desencadena al atravesar la barrera del sonido. El sueño del transporte supersónico fue un sueño de ingenieros y de políticos, y en particular del presidente Kennedy. Pero los pasajeros querían algo diferente. Billetes baratos y un servicio fiable. Querían confort, y ahí radicará siempre el futuro de las aerolíneas. Si alguien me preguntara hoy en día, ¿habrá alguna vez un supersónico fabricado en Estados Unidos? Yo contestaría, lo primero que hay que definir es qué se entiende por supersónico. Se puede construir un avión de Mach 2 más avanzado, más grande y más económico que el Concorde. Es posible. Pero nuestros materiales no están todavía preparados para volar a Mach 3. No disponemos todavía de los medios para conseguirlo. Pero el sueño sigue vivo. En la actualidad, Boeing sigue planificando diseños que aumenten la velocidad de los aviones de pasajeros. El Lockheed SR-71 Blackbird vuela rutinariamente a Mach 3. Está hecho de titanio, pero la metalurgia continúa avanzando. ¿Podrá un avión de pasajeros en el siglo XXI volar junto al Blackbird? Ese es el reto, fruto del legado del Boeing 2707, uno de esos aviones que nunca llegaron a volar.
El mismo Boeing se presentó en Wright Field y preguntó, ¿su petición incluye un bombardero cuatrimotor? Y todo el mundo se sorprendió porque nadie sospechaba que pudiera existir un bombardero cuatrimotor. Este era el XB-15, un cuatrimotor con una envergadura de 45 metros. Eran tan grandes que se podía pasar por el interior del ala para llegar a los motores y repararlos en vuelo. Una versión más pequeña de este gigante, el B-17 Flying Fortress, se haría famosa durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que encargaron 13 o 14 aviones de prueba y evolucionaron hasta convertirse en las Flying Fortress. No recuerdo exactamente cuántos se fabricaron, pero creo que fueron unos 13.000. Se construyeron las series A, B y C, así hasta la H, según recuerdo. El B-17 fue un avión muy versátil. Cada nueva versión llevaba más bombas y más torretas. Mientras los hombres iban a la guerra, las mujeres permanecían en las fábricas. Millares de ellas les sustituyeron en el trabajo y ayudaron a aumentar la producción de Boeing. De los 60 aviones al mes fabricados en el año 1942, pasaron a 362 aviones en 1944. Al B-17 le siguió en 1942 el B-29 Super Fortress. En Wichita, granjeros, amas de casa y tenderos fabricaban aviones B-29 en turnos de 10 horas, trabajando día y noche en lo que fue conocido como la Batalla de Kansas. La Segunda Guerra Mundial cambió la suerte de la Boeing. Antes de la guerra, era un fabricante serio, pero su producción era escasa. La guerra hizo que Boeing comenzara a producir a gran escala, construyendo bombarderos gigantescos y en grandes cantidades. Después de la Segunda Guerra Mundial apareció el B-47, el primer bombardero reactor de Norteamérica. El 15 de abril de 1952, el piloto de pruebas de la Boeing, Tex Johnston, realizó el primer vuelo del B-52, que habría de dominar los cielos durante los siguientes 50 años. En aquellos días, Boeing decidió asumir un riesgo. En los años 50, a Boeing le iban muy bien las cosas con los contratos militares de los B-47 y B-52. Pero un fabricante de aviones debe mirar hacia el futuro. Se tarda mucho tiempo en diseñar y fabricar un avión. Por eso en la Boeing tomaron la arriesgada decisión de dedicar parte de los beneficios obtenidos con la venta de bombarderos a la fabricación de un avión de pasajeros. Disponíamos de los conocimientos. Y todo el mundo se sorprendió porque nadie sospechaba que pudiera existir un bombardero cuatrimotor. Este era el XB-15, un cuatrimotor con una envergadura de 45 metros. Eran tan grandes que se podía pasar por el interior del ala para llegar a los motores y repararlos en vuelo. Una versión más pequeña de este gigante, el B-17 Flying Fortress, se haría famosa durante la Segunda Guerra Mundial. Creo que encargaron 13 o 14 aviones de prueba y evolucionaron hasta convertirse en las Flying Fortress. No recuerdo exactamente cuántos se fabricaron, pero creo que fueron unos 13.000. Se construyeron las series A, B y C, así hasta la H, según recuerdo. El B-17 fue un avión muy versátil. Cada nueva versión llevaba más bombas y más torretas. Mientras los hombres iban a la guerra, las mujeres permanecían en las fábricas. Millares de ellas les sustituyeron en el trabajo y ayudaron a aumentar la producción de Boeing. De los 60 aviones al mes fabricados en el año 1942, pasaron a 362 aviones en 1944. Al B-17 le siguió en 1942 el B-29 Super Fortress. En Wichita, granjeros, amas de casa y tenderos fabricaban aviones B-29 en turnos de 10 horas, trabajando día y noche en lo que fue conocido como la Batalla de Kansas. La Segunda Guerra Mundial cambió la suerte de la Boeing. Antes de la guerra, era un fabricante serio, pero su producción era escasa. La guerra hizo que Boeing comenzara a producir a gran escala, construyendo bombarderos gigantescos y en grandes cantidades.
Después de la Segunda Guerra Mundial apareció el B-47, el primer bombardero reactor de Norteamérica. El 15 de abril de 1952, el piloto de pruebas de la Boeing, Tex Johnston, realizó el primer vuelo del B-52, que habría de dominar los cielos durante los siguientes 50 años. En aquellos días, Boeing decidió asumir un riesgo. En los años 50, a Boeing le iban muy bien las cosas con los contratos militares de los B-47 y B-52. Pero un fabricante de aviones debe mirar hacia el futuro. Se tarda mucho tiempo en diseñar y fabricar un avión. Por eso en la Boeing tomaron la arriesgada decisión de dedicar parte de los beneficios obtenidos con la venta de bombarderos a la fabricación de un avión de pasajeros. Disponíamos de los conocimientos adquiridos con la construcción del B-47 y del B-52. No era un gran problema desarrollar uno. También estaba la Boeing, la fabricante del poderoso B-52 y de los aviones de línea B-707. De todas las compañías fabricantes de Estados Unidos, paradójicamente Boeing era la que presentaba más problemas para introducirse en el mercado de aviones de línea supersónicos. Hasta entonces la Boeing no había construido ningún avión supersónico. En la actualidad, la Boeing es la mayor compañía aeroespacial del mundo. Tiene cerca de 200.000 empleados y compradores en 145 países. Genera unos beneficios anuales de casi 60.000 millones de dólares. Pero la Boeing tuvo unos comienzos muy modestos. Su fundador fue William Boeing, hijo de un empresario maderero. En 1903, Boeing abandonó la Universidad de Yale y viajó al estado de Washington para hacer fortuna en el negocio de la madera. En 1910, William Boeing fue a Los Ángeles a ver el primer festival de aviación de los Estados Unidos. Trató de volar en algún avión, pero ninguno de los pilotos participantes quiso aceptarlo como acompañante. Boeing volvió a Seattle decidido a construir y a volar en sus propios aviones. Algunos creen que Bill Boeing era un inventor, pero realmente era un innovador. Creo que tuvo pocas patentes, si es que tuvo alguna, pero veía un producto y se ponía a pensar en cómo mejorarlo. El 15 de julio de 1916, Boeing inició la fabricación de aviones en Seattle, en una vieja nave para embarcaciones. Contrató a constructores de barcos cuya destreza en la carpintería resultaba ideal para la nueva industria de la aviación. La Boeing prosperó en sus comienzos fabricando hidroaviones para la Marina Americana. Más tarde construyó aviones de caza para el ejército. Pero fue durante la Segunda Guerra Mundial cuando Boeing alcanzó su máximo esplendor. La guerra había comenzado en Europa y desde Wright Field se solicitaban aviones. En aquel tiempo, la mayoría de los bombarderos eran de 2 motores. Todavía se utilizaban los bimotores. Douglas fabricaba un bombardero de 2 motores al igual que alguna otra compañía. El mismo Boeing se presentó en Wright Field y preguntó, ¿su petición incluye un bombardero cuatrimotor? Y todo el mundo se sorprendió porque nadie sospechaba que pudiera existir un bombardero cuatrimotor. Este era el XB-15, un cuatrimotor con una envergadura de 45 metros. Eran tan grandes que se podía pasar por el interior del ala para llegar a los... Baja y sube. Uno de los problemas de los aviones con ala delta es que están diseñados para volar a velocidades supersónicas. Por eso utilizan la aerodinámica adecuada. La cuestión es que luego resultan muy difíciles de pilotar a baja velocidad. Cuando van a aterrizar deben tomar un gran ángulo de ataque y a los pilotos les resulta muy difícil ver lo que tienen por delante. Por eso el morro debe ser abatible, un morro emboladizo, para que el piloto tenga mejor visibilidad al aterrizar. Ese es el motivo del diseño que hoy se ve con tanta frecuencia. En marzo de 1959, el Comité del Transporte Supersónico ha terminado el trabajo preliminar y está preparado para indicar las líneas maestras.
Se hicieron dos recomendaciones principales. La primera era para un avión pequeño, bastante sencillo, que llevara unos 100 pasajeros y volara a 1.2 Mach. El segundo diseño era para un avión de 150 plazas, capaz de volar a 1.8 Mach, lo que lo hacía considerablemente mayor y más rápido. En 1959, las ideas británicas cristalizaron en dos proyectos. Uno era un avión supersónico de distancia media que tendría un ala en M, más bien disparatada y muy difícil de construir. El otro proyecto, sin embargo, se convirtió en clásico. Tenía un ala en delta larga y fina. Se trataba de un avión supersónico de línea para cruzar el Atlántico. Fue entonces cuando se tomó la decisión para construir el avión de línea supersónico. Cuando en 1960 adjudicaron el contrato de diseño a la BAC, los británicos le impusieron la condición de que tendría que buscar un colaborador internacional para construir el transporte supersónico. El primer país con que la BAC contactó fue Estados Unidos. Pero en aquellos años los estadounidenses mostraban poco interés por el proyecto. Por eso los británicos recurrieron a Francia como posible socio. Finalmente, los británicos y los franceses decidieron cooperar, porque el proyecto del avión de línea supersónico era demasiado ambicioso para un solo país. Beneficioso acuerdo el hecho de que dos equipos diferentes de diseño, uno en Francia y el otro en Inglaterra, habían llegado aproximadamente a las mismas conclusiones acerca de cómo debía ser el avión. El avión debía tener ala delta. Se llamaría Concorde, Concordia, una palabra común al inglés y al francés. Pero para que el desarrollo tuviera éxito, el Concorde debía resultar atractivo para las compañías aéreas. En junio de 1963, la mayor línea aérea de todas hizo el primer pedido, lo que significaba que el avión resultaría rentable. El pedido provino no de Europa, sino de la principal aerolínea de Estados Unidos, la Pan Am. Aviones que nunca llegaron a volar. El SST americano. John Glenn era un héroe para Kennedy. Fue uno de los primeros estadounidenses en viajar al espacio. Además, Glenn fue también el primer estadounidense en volar en un avión supersónico en 1957. Desde aquel vuelo, Kennedy soñó con la construcción de un avión supersónico americano. Pero había otros que tenían un sueño similar. Los británicos habían comenzado su programa de aviones supersónicos en 1943, mediada la guerra. Se trataba del diseño de un avión que fuera capaz de volar a 1.5 Mach. Eso es una vez y media la velocidad del sonido, unos 1.600 kilómetros por hora. Toda una aventura, considerando las velocidades a las que se volaba en aquellos días. Los británicos iniciaron varios proyectos, entre ellos el de Miles M52 y el de Havilland DH-108 Swallow. Sin embargo, se les adelantó Chuck Yeager con su Bell X-1. Para ser sincero, me enfureció, porque creo que podríamos haberlo conseguido si el proyecto no hubiera sido cancelado. No el del DH-108, sino el del Miles M52. Yo iba a ser el piloto en aquel proyecto. Lo seguí con mucho interés. Y estábamos preparados al 80% para el primer vuelo, cuando, sin previo aviso, sin ser consultados, al final fue cancelado. El 14 de octubre de 1947, el Bell X-1, provisto de cohetes, se convirtió en el primer avión en superar la velocidad del sonido. A los británicos no les gustó nada que los americanos fueran los primeros en atravesar la barrera del sonido, porque la tecnología británica estaba más avanzada que la americana. La razón que arguyeron los responsables británicos para justificar la cancelación del proyecto fue que ignoraban qué le podía ocurrir a un avión cuando se aproximara a la velocidad del sonido. Ocurren varias cosas cuando un avión se acerca a la velocidad del sonido. La más preocupante para el piloto es que el avión empieza a vibrar y a dar sacudidas según la velocidad con que se aproxime a la velocidad del sonido.
En términos de aerodinámica, se produce una onda de choque debido a la compresibilidad del aire que origina un aumento de la resistencia y el calentamiento del avión. Conforme se aproxima a Mach 1 y la onda de choque pasa por la... El mismo problema del estampido sónico que había sufrido el proyecto de la Boeing. Los americanos prohibieron el vuelo supersónico sobre su territorio continental. Algunos dijeron que fue en represalia. Pero fuera o no fuera así, el Concorde solamente podría volar en supersónico sobre el Atlántico. No pudo cumplir ninguno de los requisitos, pero se fabricaron tan pocos aviones que a nadie le importó. No cumplía con los requisitos del estampido sónico, ni con los del ruido al despegar, pero creo que solo había una media docena de Concorde volando en cada una de las dos aerolíneas que los empleaban. El Concorde nunca fue rentable, ya que nunca rentabilizó el dinero que se invirtió en su diseño y fabricación. Hacía ganar dinero a las compañías aéreas debido a que el precio de los billetes era muy caro. Pero cada vuelo era un despilfarro para la compañía. Por eso fue retirado finalmente de la circulación. El Concorde daba prestigio a una compañía. Te subías a un Concorde y decías, ¡qué bien! Mi mujer y yo despegamos de Washington a las 4:30 de la tarde y estábamos en Londres antes de las 9 de la noche. Fue genial. Pero la historia inacabada del Boeing 2707 fue el primer paso hacia el transporte masivo de viajeros por avión. El 22 de diciembre de 1965, el presidente de la Boeing, William Allen, y Juan Tripp, de Pan Am American Airways, firmaron un acuerdo por el que Pan Am se comprometía a comprar 25 nuevos aviones de carga. A diferencia de la atención que despertó el 2707 de Boeing, el nuevo diseño pasó casi desapercibido. Boeing diseñó un avión muy sencillo, el hermano mayor del 707. Lo llamaron modelo 747, y fue conocido en todo el mundo como Jumbo. El 747 tiene una historia sorprendente que empezó justo después de la guerra de Vietnam. Fue cuando el gobierno dijo, necesitamos transportar gran cantidad de personas y material de forma muy rápida y a cualquier parte del mundo. El 747 fue desarrollado a la par que el proyecto supersónico de la Boeing. El objetivo era que el 747 transportara lo que no podía llevar el avión supersónico, mucha carga. Principalmente iba a ser un avión carguero. En 1965 la compañía Boeing decidió construir un 707 más grande. Creo que inicialmente debía ser un carguero, pero se dieron cuenta de que también podía transportar a muchos viajeros y volar a altas velocidades Troy Servicio padeció el mismo problema del estampido sónico que había sufrido el proyecto de la Boeing. Los americanos prohibieron el vuelo supersónico sobre su territorio continental. Algunos dijeron que fue en represalia. Pero fuera o no fuera así, el Concorde solamente podría volar en supersónico sobre el Atlántico. No pudo cumplir ninguno de los requisitos, pero se fabricaron tan pocos aviones que a nadie le importó. No cumplía con los requisitos del estampido sónico, ni con los del ruido al despegar, pero creo que solo había una media docena de Concorde volando en cada una de las dos aerolíneas que los empleaban. El Concorde nunca fue rentable, ya que nunca rentabilizó el dinero que se invirtió en su diseño y fabricación. Hacía ganar dinero a las compañías aéreas debido a que el precio de los billetes era muy caro. Pero cada vuelo era un despilfarro para la compañía. Por eso fue retirado finalmente de la circulación. El Concorde daba prestigio a una compañía. Te subías a un Concorde y decías, ¡qué bien! Mi mujer y yo despegamos de Washington a las 4:30 de la tarde y estábamos en Londres antes de las 9 de la noche. Fue genial. Pero la historia inacabada del Boeing 2707 fue el primer paso hacia el transporte masivo de viajeros por avión. El 22 de diciembre de 1965, el presidente de la Boeing, William Allen, y Juan Tripp, de Pan Am American Airways,
firmaron un acuerdo por el que Pan Am se comprometía a comprar 25 nuevos aviones de carga. A diferencia de la atención que despertó el 2707 de Boeing, el nuevo diseño pasó casi desapercibido. Boeing diseñó un avión muy sencillo, el hermano mayor del 707. Lo llamaron modelo 747 y fue conocido en todo el mundo como Jumbo. El 747 tiene una historia sorprendente que empezó justo después de la guerra de Vietnam. Fue cuando el gobierno dijo: necesitamos transportar gran cantidad de personas y material de forma muy rápida y a cualquier parte del mundo. El 747 fue desarrollado a la par que el proyecto supersónico de la Boeing. El objetivo era que el 747 transportara lo que no podía llevar el avión supersónico, mucha carga. Principalmente iba a ser un avión carguero. En 1965 la compañía Boeing decidió construir un 707 más grande. Creo que inicialmente debía ser un carguero, pero se dieron cuenta de que también podía transportar a muchos viajeros. Europa había ganado la carrera tecnológica. En 1973, solo 18 meses después de la cancelación del proyecto de la Boeing, el Concorde realizó su primera visita a los Estados Unidos, asistiendo a la inauguración del nuevo aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Durante su estancia de 4 días en Texas, el Concorde realizó vuelos supersónicos sobre el Golfo de México y fue la mayor atracción de las exhibiciones en las ceremonias inaugurales. Pero pronto se puso de manifiesto que la victoria del Concorde tan solo sería parcial. Los problemas que acucieron al Boeing 2707 acabaron finalmente con él, pero también afectaron al Concorde. Entre ellos y en particular el estampido sónico. La British Airways inauguró la primera línea regular en supersónico el 21 de enero de 1976. Volaría entre Londres y Bahrein. Sin embargo, la ruta sobrevolaba principalmente zona continental, obligando al Concorde a ir a velocidades subsónicas en gran parte del trayecto. A continuación, se inauguró la ruta a Singapur. Pero el 13 de diciembre de 1977, después de solo 3 vuelos, el servicio fue suspendido debido a las quejas del gobierno malayo por el estampido sónico sobre los estrechos de Malaca, en la costa oeste de Malasia. Al final, aunque el Concorde entró en servicio, padeció el mismo problema del estampido sónico que había sufrido el proyecto de la Boeing. Los americanos prohibieron el vuelo supersónico sobre su territorio continental. Algunos dijeron que fue en represalia. Pero fuera o no fuera así, el Concorde solamente podría volar en supersónico sobre el Atlántico. No pudo cumplir ninguno de los requisitos, pero se fabricaron tan pocos aviones que a nadie le importó. No cumplía con los requisitos del estampido sónico, ni con los del ruido al despegar, pero creo que solo había una media docena de Concorde volando en cada una de las 2 aerolíneas que los empleaban. El Concorde nunca fue rentable, ya que nunca rentabilizó el dinero que se invirtió en su diseño y fabricación. Hacía ganar dinero a las compañías aéreas debido a que el precio de los billetes era muy caro. Pero cada vuelo era un despilfarro para la compañía. Por eso fue retirado finalmente de la circulación. El Concorde daba prestigio a una compañía. Te subías a un Concorde y decías: ¡qué bien! Mi mujer y yo despegamos de Washington a las 4:30. Hacía tiempo que los británicos habían decidido que aquellos problemas eran demasiado difíciles y caros de resolver. El Concorde volaría a unos 2.000 kilómetros por hora, velocidad a la que los problemas de calentamiento eran mucho menores. Por eso el Concorde fue construido con las aleaciones metálicas habituales y los costes de fabricación no se dispararon.
Si se volaba más allá de Mach 2, la temperatura subía demasiado para el aluminio. No puedo decir exactamente en qué momento, pero si se sobrepasa Mach 2, hay que utilizar un material más resistente. El titanio era el adecuado, el mejor, y lo sabíamos. Así que parte del programa consistió en aprender a trabajar con él. Mientras los ingenieros del Boeing trataban de resolver los problemas, el programa del 2707 sufría grandes retrasos multiplicando los costes. Gastamos varios millones de dólares de la compañía, aparte de lo estipulado en el contrato del SST debido al titanio. Quizá éramos demasiado ambiciosos. Habría resultado volando a Mach 2,5, pero si volábamos a Mach 3, la temperatura subía a más de 200 grados. Y eso es demasiado. El 18 de mayo de 1971, el Senado de los Estados Unidos se reunió para votar una moción que pretendía bloquear los fondos destinados al SST. El presidente Nixon trató de persuadir a los senadores para que el proyecto prosiguiera, pero no lo logró. Por 58 votos contra 37, se decidió acabar con el proyecto. Creo que la pretensión de Kennedy, que quería que el SST fuera mejor, más grande y más rápido que su rival europeo, fue la causa de los grandes problemas de Boeing. Siempre trataron de alcanzar la meta de Kennedy de alcanzar Mach 3 y tuvieron que enfrentarse a los problemas que conlleva volar a esa velocidad. Era excesivo, nada práctico. Se podía volar más rápido que a Mach 2, Mach 2,5, quizá, para no alterar demasiado la temperatura. Pero ir más allá no era práctico. Parecía que Europa había ganado la carrera tecnológica. En 1973, solo 18 meses después de la cancelación del proyecto de la Boeing, el Concorde realizó su primera visita a los Estados Unidos, asistiendo a la inauguración del nuevo aeropuerto de Dallas-Fort Worth. Durante su estancia de 4 días en Texas, el Concorde realizó vuelos supersónicos sobre el Golfo de México preliminar y está preparado para indicar las líneas maestras. Se hicieron 2 recomendaciones principales. La primera era para un avión pequeño, bastante sencillo, que llevara unos 100 pasajeros y volara a 1.2 Mach. El segundo diseño era para un avión de 150 plazas, capaz de volar a 1.8 Mach, lo que lo hacía considerablemente mayor y más rápido. En 1959, las ideas británicas cristalizaron en 2 proyectos. Uno era un avión supersónico de distancia media que tendría un ala en M, más bien disparatada y muy difícil de construir. El otro proyecto, sin embargo, se convirtió en clásico. Tenía un ala en delta larga y fina. Se trataba de un avión supersónico de línea para cruzar el Atlántico. Fue entonces cuando se tomó la decisión para construir el avión de línea supersónico. Cuando en 1960 adjudicaron el contrato de diseño a la BAC, los británicos le impusieron la condición de que tendría que buscar un colaborador internacional para construir el transporte supersónico. El primer país con que la BAC contactó fue Estados Unidos. Pero en aquellos años los estadounidenses mostraban poco interés por el proyecto. Por eso los británicos recurrieron a Francia como posible socio. Finalmente, los británicos y los franceses decidieron cooperar, porque el proyecto del avión de línea supersónico era demasiado ambicioso para un solo país. Benefició su acuerdo el hecho de que 2 equipos diferentes de diseño, uno en Francia y el otro en Inglaterra, habían llegado aproximadamente a las mismas conclusiones acerca de cómo debía ser el avión. El avión debía tener ala delta. Se llamaría Concorde, Concordia, una palabra común al inglés y al francés. Pero para que el desarrollo tuviera éxito, el Concorde debía resultar atractivo para las compañías aéreas. En junio de 1963, la mayor línea aérea de todas hizo el primer pedido, lo que significaba que el avión resultaría rentable. El pedido provino no de Europa, sino de la principal aerolínea de Estados Unidos, la Pan Am. La Pan Am era un comprador tan poderoso que podía enfrentarse a los presidentes de las empresas fabricantes.
A Tripp no le importaba visitar a un fabricante y decirle, si tú no haces lo que yo quiero, iré a ver a otro que lo haga. Y si tengo que ir a Europa, iré a Europa. Tripp era todopoderoso en la industria de aquel entonces. La Pan American Airways empezó a funcionar el 28 de octubre de 1927. Fundó la primera línea regular internacional de los Estados Unidos. Un trimotor Fokker que transportaba correo despegó en Cayo Este, Florida, y aterrizó 1 hora y 10 minutos. Que el SST era una cuestión de prestigio para Estados Unidos, y por eso creó el comité. Para su sorpresa y consternación, el comité dictaminó en contra del SST. Dijo que era totalmente inviable. Aparte del estampido sónico, el SST se enfrentaba a otros problemas. Cuando se establecieron sus objetivos, el presidente Kennedy determinó que debería volar más rápido que su rival europeo, a Mach 3. Pero a esa velocidad, el avión se sobrecalentaría. Debería fabricarse con materiales muy caros para que no se fundieran o rajaran a tales temperaturas. Para que el 2707 alcanzara la velocidad pretendida, había que encontrar nuevos materiales que resistieran el calor. El más recomendable era el titanio, pero en aquel tiempo el titanio era muy caro y muy difícil de manipular, y el proyecto no resultaría rentable. Los problemas principales eran relativos al medio ambiente y a la temperatura del propio aparato. Si se podía o no diseñar un avión que resolviera estos problemas y permitiera ganar dinero, era algo que en aquel momento no se sabía con certeza. Hacía tiempo que los británicos habían decidido que aquellos problemas eran demasiado difíciles y caros de resolver. El Concorde volaría a unos 2.000 kilómetros por hora, velocidad a la que los problemas de calentamiento eran mucho menores. Por eso el Concorde fue construido con las aleaciones metálicas habituales y los costes de fabricación no se dispararon. Si se volaba más allá de Mach 2, la temperatura subía demasiado para el aluminio. No puedo decir exactamente en qué momento, pero si se sobrepasa Mach 2, hay que utilizar un material más resistente. El titanio era el adecuado, el mejor, y lo sabíamos. Así que parte del programa consistió en aprender a trabajar con él. Mientras los ingenieros del Boeing trataban de resolver los problemas, el programa del 2707 sufría grandes retrasos multiplicando los costes. Gastamos varios millones de dólares de la compañía, aparte de lo estipulado en el contrato del SST debido al titanio. Quizá éramos demasiado ambiciosos. Habría resultado volando a Mach 2,5, pero si volábamos a Mach 3, la temperatura subía a más de 200 grados. Y eso es demasiado. El 18 de mayo de 1970